días. Qué placer que continúen con nosotros en esta segunda jornada de nuestro congreso. Antes de iniciar con la tercera conferencia, vamos a hacer los recordatorios de rigor. Saben ustedes que esto lo hacemos antes de cada ponencia en consideración a aquellas personas que se vienen incorporando a nuestra transmisión. A las personas conferencistas, indicarles que cuentan con 20 minutos de tiempo para su ponencia y posteriormente un periodo de 10 minutos para consultas. El expositor escuchará dos alarmas que nos indican el vencimiento de su tiempo, un minuto antes y ya cuando el plazo ha vencido. A nuestra audiencia recordarles que pueden ingresar sus consultas en el chat de esta plataforma e inclusive votar por aquellas que ustedes consideren más relevantes. Importante también que aquellas de forma anónima no se tomarán en cuenta. La persona expositora responderá justamente las preguntas más relevantes, más votadas y hasta donde el tiempo nos alcance. Entre conferencia y conferencia, como ustedes habrán notado, vamos a proyectar un pequeño audiovisual de 3-4 minutos. Habrá una evaluación al final de cada jornada. El enlace de esa evaluación se indicará en el chat de la plataforma y de antemano les agradecemos completarlo al final de cada día. También este enlace se está compartiendo en nuestras redes sociales. Y también indicarles que este congreso producirá una memoria audiovisual. Nuestros compañeros trabajarán en ella a lo largo de estas semanas y meses y se compartirá con ustedes en nuestras redes sociales y por los diversos canales de comunicación. Muy bien, vamos a escuchar a continuación la tercera ponencia que se llama Bioseguridad y conservación para libros y documentos contaminados con SARS-CoV-2 COVID-19 a cargo del señor Yerko Andrés Quitral de Cordero. Vamos a conocer sus calidades. Don Yerko es profesor de Biología aplicada a la conservación de material museológico en la Universidad SEC e investigador asociado de la Universidad de Chile. Se ha especializado en el estudio del biodeterioro en bienes patrimoniales y artísticos de origen orgánico. Desarrolla una cátedra de biología aplicada a la conservación y restauración de obras de arte y patrimonio e imparte cursos de especialización y talleres de formación para bibliotecas, archivos y museos en Latinoamérica. Desarrolla además proyectos de investigación y formación en torno a la conservación de papel, textiles, obras de arte y arqueología. Asimismo, la investigación ambiental y fitosanitaria en relación a preservación de salas patrimoniales y la conservación de sus colecciones. Ha participado como guía y revisor en la elaboración de más de 30 protocolos de reapertura para bibliotecas universitarias patrimoniales frente al COVID-19. Adelante, don Yerko, bienvenido. Muchas gracias. Bien, hoy vamos a retomar, ¿verdad?, el tema. Ya hemos hablado en muchas oportunidades a lo largo de estos meses de pandemia. Las instituciones han tenido que reestructurarse para poder enfrentar, ¿verdad?, esta nueva forma de trabajo que espero que no sea normal. A mí en lo personal no me gusta que el tema de la bioseguridad sea una forma habitual de trabajo, pero tenemos que adaptarnos, ¿verdad?, a esta nueva cotidianidad. Espero que pase luego. Las condiciones siempre son referentes a la vacuna, a las formas de actuar que se tienen que llevar desde la salud. Por lo tanto, las instituciones que competen, ¿cierto?, al patrimonio,
a los archivos, bibliotecas y museos, tenemos que estar al tanto, ¿verdad?, de todas las regularizaciones, las normas de bioseguridad que están dando en nuestros países. En esto es la primera, ¿verdad?, instancia que se desarrolla en torno a los archivos de forma masiva, y felicito también al Archivo Nacional de Costa Rica al realizar, ¿cierto?, estas ponencias para poder poner en marcha también la bioseguridad de las personas que trabajan en archivos y bibliotecas. Hoy fundamentalmente voy a tratar de, en este breve tiempo, voy a tratar de entregarles, ¿verdad?, desde lo específico también, de los cuidados específicos, y también desde las formas generales que tenemos que abordar este tema. Así que espero que si tienen dudas me lo hagan saber, y espero que les ayude mucho en su trabajo. La bioseguridad y conservación para libros y documentos contaminados con SARS-CoV-2, con la enfermedad COVID-19, y para esto tenemos que entender, ¿verdad?, que los archivos, bibliotecas y museos tienen en común ciertas actividades en primera instancia de protección de los bienes patrimoniales, culturales, históricos, sociales, comunitarios, etcétera. Entonces, dentro de este rol, ¿verdad?, que les compete a estas instituciones, hay factores que convergen entre ellos, por ejemplo, entre archivos y bibliotecas. Entre ellos, los más habituales está la manipulación de gran cantidad de objetos, los préstamos e investigación, la atención al público, las actividades educativas y de formación que contienen estos espacios, y las labores tanto de archivología, bibliotecología, museología, conservación e historia, entre otras tantas que pueden existir dentro de estas instituciones. Estos factores, ¿cierto?, predisponen de alguna forma, ¿cierto?, el riesgo que podemos tener frente a la pandemia de COVID-19. Estos lugares, estas instituciones, son lugares cerrados, confinados. Algunos de ellos tienen atención al público, muchos de ellos, lamentablemente, en la realidad que tenemos en Latinoamérica, sin ventilación. Son lugares que están adaptados, ¿verdad?, en casonas antiguas, edificios patrimoniales, y por lo tanto no tienen una buena ventilación desde hace muchos años. No es un tema que hoy nace desde el COVID-19, sino que ya desde hace muchos años esta es una realidad de los espacios patrimoniales, sobre todo. También existe un intercambio activo de materiales, de bienes y de objetos, y también se desarrollan reuniones y charlas. Por lo tanto, esto también se tiene que asociar a la convivencia de largos tiempos del personal de trabajo que deben permanecer dentro de la institución. Todos estos son factores, ¿verdad?, que tenemos que tomar en consideración en primera instancia para poder hacer frente a este virus. Este virus, donde vemos la imagen, este virus es el SARS-CoV-2, este virus produce la enfermedad COVID-19, y este virus que vemos en la imagen es una de las principales representaciones que se tiene hasta el momento desde la ciencia, donde se observa, ¿verdad?, una envoltura proteica, lipídica, ¿verdad?, y su contenido interno con RNA. El material genético es RNA. Este material es bastante sensible y por lo tanto podemos recurrir a desinfecciones químicas y físicas para poder contener la contaminación. Pero este patógeno, porque no es un microorganismo, es un patógeno, tenemos que estudiar, ¿verdad?, las capacidades antivirales que tiene nuestro sistema hospitalario, y se está trabajando arduamente en las vacunas, porque si no existen estas dos vías de contención de este virus, la pandemia puede llegar a permanecer durante un largo tiempo. Estas condiciones tienen que ser asociadas, ¿verdad?, a las vías de transmisión que tiene SARS-CoV-2, que se tiene que estudiar principalmente. Siempre yo les digo a mis alumnos y en las charlas, no podemos, ¿verdad?, atacar a nuestro enemigo si nosotros no lo conocemos. Y en este reconocimiento lo principal son las vías de transmisión para la lógica de la elaboración de protocolos. Dentro de las vías de transmisión, la primaria y la fundamental es la atomización que existe, ¿verdad?, entre una persona enferma que tose o habla incluso, ¿cierto?, puede transmitir por gotas o gotículas, gotas y gotículas, concentraciones variables de este virus. Estas concentraciones variables de este virus pueden enfermarnos a nosotros, enfermarnos, y dependiendo también de otros factores. Por ejemplo, un factor importante es la condición inmunológica, el estado de salud de las personas, la edad,
el estado de enfermedades basales que podamos tener, y por lo tanto esas características también dependen, ¿verdad?, para si nosotros somos capaces o no de desarrollar la enfermedad. Acá vemos, por lo tanto, que en esta imagen que la principal vía de contagio es la transmisión directa persona a persona. También estas gotas se depositan sobre objetos, materiales, y pueden permanecer un tiempo determinado. También estas gotas con concentraciones variables del virus pueden permanecer de forma de aerosol en los lugares, sobre todo en lugares que están cerrados y sin ventilación. Por lo tanto, con esta información, entendemos que los bienes patrimoniales, históricos y artísticos son posibles vectores del SARS-CoV-2. Ahí tengo un error, es SARS-CoV-2. La primer vía de contagio, por lo tanto, para SARS-CoV-2, y la más importante, es la transmisión directa persona a persona por medio de gotas, producidas, como yo le decía, por todos de contagiados, sintomáticos y asintomáticos. Estas características de este virus, ¿cierto?, hace que los materiales sean susceptibles a ser contaminados por medio de microgotículas de una persona positiva a COVID-19. Este factor, ¿verdad?, que puede determinar un contagio indirecto de un vector pasivo del virus, puede predisponer, ¿cierto?, que este virus, que ahora se transmite desde un objeto hacia las manos, puede ingresar por las mucosas que tenemos expuestas, como son la boca, la nariz y los ojos. Algunas consideraciones específicas, por ejemplo, está que los espacios abiertos y los espacios cerrados tienen diferencia. Los espacios abiertos tienen menor gravedad y siempre la mayor gravedad va a ser el contacto persona a persona. Los espacios cerrados aumentan el grado y la posibilidad de poder contagiarse. Por lo tanto, siempre las condiciones que tenemos que tener es, ¿cierto? El principal bloqueo es el uso de la mascarilla, el uso de antiparras, el uso, ¿cierto?, de gafas protectoras. También existe la probabilidad baja de la contaminación por persona-objeto y también la contaminación aérea en espacios cerrados. Esto, ¿cierto?, tenemos que tomar entonces como protocolo básico el distanciamiento, barreras, el lavado de manos, la desinfección, la mascarilla, el uso de ventilación en espacios que sean cerrados. Acá también pongo como algo que no está todavía datado, es la transferencia de personas desde el suelo. Muchos programas y protocolos de desinfección y de fumigación de los espacios están fumigando calles, avenidas, plazas, y me parece que hay que recurrir siempre a la contención primaria de la primera forma de contagio, que es la persona a persona y persona objeto y persona aerosol. Por lo tanto, tenemos que entender, ¿cierto?, para distribuir mejor los dineros que son escasos en esta época, enfocarnos, ¿verdad?, en la primera vía de contagio. Se han realizado hasta ahora muchos protocolos y muchos manuales, afiches, y tenemos que tener en consideración siempre las normas de bioseguridad estatales para el desarrollo de estos protocolos. Algunas formas de criterios de acción, ¿cierto? Que los protocolos siempre tienen que ser específicos para cada institución y gestionados de forma interna en conjunto con el personal que conoce el funcionamiento, apoyado por especialistas y corresponden en caso de fumigaciones y desinfecciones de bienes patrimoniales. Se debe gestionar la formación e instrucción de los trabajadores para el reconocimiento y comprensión de estas medidas, ya que todo protocolo institucional debe ser estudiado antes de una reapertura. Los protocolos de acción siempre son susceptibles a cambios y deben ser actualizados de acuerdo a los requerimientos, tanto para el correcto funcionamiento del flujo de trabajo como para el resguardo de la seguridad de las personas. Algunos componentes claves que tenemos que tener dentro de un protocolo de bioseguridad es entender los procesos de bioexclusión, que son cualquier acción que provenga la entrada de un patógeno o microorganismo hasta el sistema cerrado, institución, edificio. Toda la biogestión que tiene que ver con las actividades implementadas para evitar la propagación dentro de esta instalación. También el proceso de biocontención, que es probablemente uno de los aspectos más difíciles de implementar y que se olvida con mayor frecuencia, y que es prevenir el patógeno o el microorganismo salga del edificio. Esto está muy ligado y asociado, ¿cierto?, a la forma en que se desechan todo el material, ¿cierto?, que ha sido utilizado dentro del edificio. Por lo tanto, para generalizar, las barreras esenciales deben ser consideradas, por lo tanto, deben ser las barreras físicas en primera instancia, donde tienen que ver con las propias del edificio, como instalaciones de gas, agua, electricidad, aire acondicionado, acopio de desechos,
acondicionamiento de las salas, baños, cocinas, cafeterías, etc. Luego de que tenemos las características físicas controladas, pasamos a una segunda barrera, que es la barrera química, que es donde se implementan las acciones de desinfección específicas para este virus, tomando en cuenta la manipulación, el tipo de material, estado de conservación, si es que corresponde en un edificio patrimonial. Luego, la lógica, las preocupaciones de personas y comunes al respecto de la forma de contagio. Para esta forma, la lógica es una de las más difíciles de controlar y tenemos que ser capaces, las instituciones, de poder formar y educar al personal de trabajo. Los procesos técnicos de desinfección, acá hablamos, se suelen confundir con procesos de limpieza, con procesos de sanitización y con otros procesos de esterilización. Estos 4 conceptos tenemos que tenerlos más o menos claros para poder producir un protocolo exacto. Limpieza se asocia directamente con mover, retirar polvo, suciedad y microorganismos, pero no se está haciendo referencia a una desinfección. El proceso de sanitización, ¿cierto? Es una reducción de microorganismos y virus a concentraciones seguras. Para sanitizar se necesitan pruebas clínicas, como, por ejemplo, determinar las unidades formadoras de colonia por metro cuadrado, por centímetro cúbico, en el caso de superficie. Por lo tanto, este tipo de metodologías de sanitización se hacen en lugares donde se hacen pruebas clínicas. La desinfección, que es la que nosotros estamos realizando en espacios, ¿cierto?, en este tipo de condiciones, es la inactivación de microorganismos y virus al 99.99%. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender que los protocolos que nosotros estemos instaurando ahora para SARS-CoV-2 tiene que ver con procesos de desinfección solamente. El proceso de esterilización son un proceso de inactivación total de microorganismos y virus y que se realiza en espacios de cirugía, de microbiología y de biología molecular. La persistencia, tenemos que tener muy claro la persistencia, por lo tanto, de este virus sobre los materiales. Se han recabado una gran cantidad de información al día de hoy sobre la persistencia de este virus sobre los materiales. Para seleccionar, de lo que personalmente he visto, se selecciona en la mayor cantidad de días porque esto puede ser variable. Por ejemplo, en papel se ha observado de 30 minutos, 24 horas y hasta 5 días sobre papel. Por lo tanto, como esta viabilidad es variable, dependiendo del tipo de material, no todos los papeles son iguales, hay variaciones de temperatura, de pH, de humedad, etcétera, y que hacen que estos resultados puedan ser variables. Por lo tanto, para tener un número que sea más concordante, siempre uno tiene que tomar el número más alto registrado en estos estudios. Eso es lo que yo propongo también en el artículo que yo escribí posteriormente. Acá vemos, ¿cierto?, principalmente que el papel puede durar hasta 5 días, el plástico hasta 5 días, 7 días, etcétera, etcétera, etcétera. Los guantes de látex también hasta 8 horas, por lo tanto, si usted utiliza más los guantes de látex, se constituye una fuente de contaminación bastante alta. También tenemos que tener en cuenta que este virus es estable a mayor humedad relativa. A mayor humedad relativa, el virus es más estable, así que tenemos que tener considerado ese punto en las caracterizaciones, ¿cierto?, ambientales que tenemos en cada uno de nuestros edificios. La desinfección que ha sido comprobada y efectiva contra el coronavirus ha sido el uso de cloruro de benzalconio, que es un amonio cuaternario, de primera generación. La povidona iodada, el etanol, ¿cierto?, que es el gran desinfectante desde hace muchos años en clínicas y hospitales, el jabón de mano, el hipoclorito de sodio. A estas concentraciones ya han sido estudiadas sobre SARS-CoV-2 contra SARS-1 y SARS-2. Acá yo pongo, ¿cierto?, una recomendación que el etanol utilizar para objetos o isopropanol también para objetos sensibles, el hipoclorito de sodio en esas concentraciones para pisos y mesones. También se está utilizando luz ultravioleta, ozono y extractos naturales, que acá hay variaciones que son un poco más complejas y que se tienen que determinar de forma técnica en cada uno de los espacios. Todos estos compuestos químicos, ¿cierto?, lo que van a hacer es desestabilizar este patógeno y por lo tanto van a desintegrar el material genético que tiene en su interior y por lo tanto va a evitar que se convierta en un agente infeccioso para el ser humano.
La manipulación para la preservación, estudio e investigación de documentos in situ es importantísimo. No caigamos en el error de estar desinfectando todo. Un archivo con la cantidad de documentos que maneja diariamente se volverían absolutamente locos tratar de desinfectar cada uno de los objetos que están, ¿cierto?, poniéndose a disposición tanto de las personas como de los investigadores. Esta lógica, por ejemplo, que muestro acá, también puede ser usada para los bienes materiales que ustedes van a estar utilizando diariamente. Lo primero que ustedes deben contemplar es la barrera física, como el uso de barreras como mascarillas, caretas, antiparras y el lavado continuo. La segunda barrera que deben contemplar es la desinfección de manos y superficies de contacto para poder evitar la contaminación probable de un objeto. Y la lógica, ¿cierto?, es utilizar métodos que eviten la contaminación tanto para el material como la persona, distanciamiento, el disminuir el tiempo de uso de los objetos. Un objeto, entre más sea utilizado por una persona, más alta es la probabilidad de que se contamine. Por lo tanto, dentro de los estudios que se han realizado, un periodo entre 5 y 15 minutos es lo máximo que una persona debiera poder estar observando un objeto para minimizar lo máximo posible su contaminación. Dentro de las barreras de protección más estables, ¿cierto? Y que se han distribuido enormemente ahora, es, ¿cierto?, el uso de antiparras, porque protege una vía de entrada que es las mucosas de los ojos, el uso de mascarillas quirúrgicas y una gran gama de mascarillas, ¿verdad?, que podemos utilizar siempre dependiendo de las posibilidades económicas que también tengan nuestros espacios de trabajo. Uno tiene que entender que debe adaptarse, ¿verdad?, a las posibilidades que tengamos cada uno de nosotros. El uso de guantes, yo siempre soy criterioso en este sentido para espacios patrimoniales. Yo creo que no estamos frente a hongos, una contaminación masiva, y por lo tanto, en relación a SARS-2, yo propongo en general que se evite el uso de guantes para personas que no están acostumbradas y que pueden influir, ¿verdad?, en finalmente estar contribuyendo a una mayor contaminación con el uso de guantes. Hay personas que no saben usar guantes, esto se tiene que acostumbrar y por lo tanto un buen lavado de manos, una buena desinfección es suficiente en este caso. Algunas de las propuestas que yo creo que ya ustedes han utilizado es utilizar para poder, por ejemplo, aquí lo que yo estoy utilizando es utilizar Mylar transparente para poder investigar, para poder entregar cierto material dentro de las colecciones a alumnos, a investigadores, utilizar una barrera de protección de Mylar que puede ser desinfectada fácilmente con isopropanol al 80%. Por ejemplo, también esto es una revista del año 1800 y por lo tanto es muy delicada, tiene un estado de conservación malo, tiene tintas y por lo tanto no podemos hacer métodos de desinfección directa del material. Aquí también vemos una tinta, un papel escrito en tinta china y por lo tanto es muy sensible a protocolos o métodos de desinfección, por ejemplo, con etanol o isopropanol. Y por lo tanto debemos recurrir a una cierta barrera de protección, pero que podamos ver su interior y manipularlo de forma segura. Aquí también muestro otra de las barreras de protección y siempre con Mylar de buena calidad para poder gestionar, ¿cierto?, también que el material tenga una aireación correcta y una manipulación correcta, también siempre dependiendo del estado de conservación, asegurando la manipulación, la conservación y la estabilidad del soporte. Acá también una que me gusta mucho porque es una barrera de protección tipo carpeta con ventana de Mylar transparente para fotografía o también puede ser para el documento, cartas, por ejemplo, y por lo tanto minimizan, ¿verdad?, la probabilidad de contaminación y de manipulación del objeto. Estas características todas se tienen que ser adaptadas al tipo de material y siempre, ¿verdad?, asumiendo que se está también trabajando con mascarilla, porque aquí lo que puede contaminar el objeto es que la persona hable, ¿verdad?, delante del objeto o estornude delante de un objeto. Por lo tanto, todas esas disposiciones deben estar requeridas en un protocolo que se tiene que entregar a la persona que manipula el objeto. Los libros y tienen diferentes tipos de materiales y estado de conservación. Aquí los libros, por ejemplo, vemos algunos con cuero, pergaminos, otros que son modernos, con plásticos, ¿verdad? Otros que tienen una conjunción y que son mucho más sensibles o resistentes.
estos criterios para la selección de procedimientos, tenemos que entender el tipo de origen del material, su fragilidad, la manufactura, el estado de conservación y los deterioros. Y todos estos procesos que son directamente de intervención para objetos y bienes patrimoniales deben ser realizados por un especialista o conservador. Un circuito de trabajo propuesto para estos materiales, ¿cierto? Es que de la entrada de un objeto, ustedes deciden entre una cuarentena o un aislamiento. Yo les digo cuarentena al proceso de desinfección de un material. Ustedes tendrán que tener la caracterización si un objeto tiene las características para poder ser desinfectado. Y el otro proceso, el proceso que debe ser mayormente ejecutado es el aislamiento, donde puede ser de 7 a 14 días. 7 días, científicamente se dice ya que se sabe que a los 7 días, 5 o 7 días, el virus no persiste sobre materiales como papel, cuero y plástico. 14 días se está tomando como una medida general, ¿verdad? Donde 14 días es el aislamiento que se le da a los seres humanos de persistencia del virus sobre en las personas. Luego se tiene que condicionar, ¿verdad?, la salida de estos objetos y o la guarda, ¿verdad?, para que sea posteriormente ingresado a los depósitos o en su eventualidad para su uso dentro de las personas. Algunos de los métodos de desinfección indicados para material común, ¿cierto?, es la aspersión, ¿verdad?, lo más fino posible con toalla, siempre minimizando la humedad sobre el papel, siempre con etanol al 70% o isopropanol al 80%. El proceso dentro de la conservación, dentro de los procesos más utilizados, está la nebulización, que no es un proceso de calor, aquí no hay que confundir. La nebulización viene desde la clínica, se utiliza, ¿cierto?, para los pacientes graves, y este proceso de nebulización, ¿verdad?, entrega partículas muy pequeñas para poder llegar con la mínima humedad relativa, o la humedad directa, ¿verdad?, sobre el material, y por lo tanto uno de los métodos más eficaces para evitar cualquier cambio físico y químico sobre los soportes. Me quiero centrar aquí antes de terminar. La luz ultravioleta está siendo utilizada en muchos archivos y bibliotecas para desinfectar objetos. Cuidado con lo que vemos acá. La luz ultravioleta es germicida. Hay distintos tipos de luz ultravioleta, la A, la B y la C. La luz ultravioleta que es germicida es la luz ultravioleta C. Por lo tanto, nosotros no podemos desinfectar objetos solamente poniéndolo al sol, porque la luz ultravioleta C no llega a la Tierra. Eso en primera instancia. Y luego, la luz ultravioleta, cuando es germicida, tiene que tener características bastante particulares, como son longitud de onda exacta, que son 253, 254 nanómetros. Un tiempo de exposición que puede ser variable, de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos a 1 hora. Eso depende del tipo de lámpara que nosotros tengamos y que esta depende de la energía que esta tenga, que puede ser en watts. Por ejemplo, hay algunos que tienen 9, 18, 20, 60, 200, etc. Y por lo tanto, también con esto la distancia efectiva del proceso de germicida. Por lo tanto, esta cantidad de variables que tienen pueden estar utilizando un método de desinfección que no sea efectivo y no esté dando una falsa sensación de seguridad. Para finalizar, les recomiendo que no realicen procedimientos de fumigación masiva en depósitos o colecciones. No desinfecten lugares o materiales que hayan permanecido en aislamiento por más de 14 días. Algunas de recomendaciones técnicas: no encapsular en bolsas plásticas. El efecto desinfectante actúa entre 1 a 5 minutos y no en horas o días, como he visto en algunos protocolos recomendados por instituciones bastante nombradas en muchas charlas. Generar un microambiente inadecuado para los objetos higroscópicos como papel, textiles y restos arqueológicos frente a variaciones del más del 20% de humedad relativa puede llevar a cambios químicos y físicos del material. No realizar procedimientos de limpieza de ningún tipo, evite la sobremanipulación y producción de basura. No embolse, no saque todo con caja, evitemos de formar ciertos residuos contaminantes. Utilice solo desinfectantes autorizados o debidamente preparados. El alcohol etílico al 70% debe ser preparado con agua destilada desmineralizada estéril, y elija el método de aplicación desinfectante de acuerdo al material y a su estado de conservación. Para más detalles, descargar el artículo Bibliotecas frente a la pandemia COVID-19, fundamentos y acciones en Latinoamérica, que prontamente va a salir también en la revista de la biblioteca de la UNAM, y por lo tanto, ¿cierto?, hay recomendaciones técnicas que pueden seguir y abordar de mejor forma.
Me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook para más detalles. Muchas gracias. Don Yerko, muchas gracias por esta maravillosa presentación. Yo tengo en mi poder varias preguntas de la audiencia que deseo hacerle. Una de ellas es, en estos días el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica ha desarrollado sueroplasma a partir de caballos capaz de inhibir la acción del SARS-CoV-2. ¿Piensa usted que esto pueda ser una herramienta utilizable para ser usado como parte de los protocolos de bioseguridad? No, porque eso es para pacientes, no es para objetos. Eso es para pacientes solamente. Lo que hace es que la capacidad que tienen los equinos, las llamas, ¿cierto? Las llamas y los equinos hoy han dado grandes resultados. Acá en Chile se está trabajando con llamas en unos estudios muy prometedores, donde esa especie genera unos anticuerpos muy fuertes y son capaces de anular el virus en el cuerpo humano. Esa capacidad solamente es para ser utilizada en pacientes. Por lo tanto, no se puede utilizar en otras condiciones que no sean clínicas. La segunda pregunta, ¿qué medidas considera usted que se pueden tomar en consideración en los hospitales, específicamente con el personal hospitalario que ha salido infectado de COVID-19 y todos los expedientes que han manipulado? ¿Cómo realizar la desinfección de esos expedientes? Mira, la verdad es que los expedientes hospitalarios hoy, muchos he visto condiciones bastante... se asume que en un hospital la probabilidad es bastante alta de contagio. Por lo tanto, yo no sé si hoy caer en una desinfección masiva dentro de esos documentos sea necesario. Se recurre principalmente a la protección y la desinfección de manos, no a la desinfección lo mismo que les va a pasar a ustedes en los archivos. No hay que caer en desinfectar 10.000 objetos, 10.000 documentos que lleguen o 10.000 cartas, porque ese no es el foco de la bioseguridad en este caso. No es desinfectar todo. Acá hay que poner primero, como yo les decía en la presentación, las barreras físicas. Y esta barrera física debe ser, ¿cierto?, que ustedes van a tener una alta demanda, van a estar manipulando muchos objetos, lo mejor que pueden hacer es aprender a usar guantes y aprender a tener esa nueva medida de trabajo que tiene que ser incorporada. El uso de guantes, descartarlo después, desinfectar las manos después de que trabaja 2 horas, etc. Esas condiciones deben de ser instauradas como primera instancia, como metodología de protección, y no la desinfección masiva, ¿verdad?, de colecciones en el caso de archivos y bibliotecas. Otra pregunta es, ¿qué protocolo de bioseguridad debemos adoptar en los archivos, ya que en su mayoría son espacios o depósitos o almacenes sin ventilación? Hoy es el máximo problema, porque se ha tomado, desde que yo empecé a hablar este tema hace 3 meses o 4 meses atrás aproximadamente, yo empecé a hablar este tema porque yo trabajo en el problema de contaminación de depósitos en archivos y biblioteca y museos hace 10 años en Latinoamérica. Y por lo tanto yo venía a ver este problema hace mucho tiempo. Estaba terminando de hacer una investigación sobre el estado de preservación y conservación de los depósitos. Por lo tanto, era muy malo. El estado de preservación donde se guardan las obras, los archivos y los objetos es pésimo en Latinoamérica. No cumplen con las condiciones básicas de ventilación, de guarda, de mantención. Por lo tanto, ver este escenario de contaminación por el coronavirus a mí me tomó no como sorpresa, sino que quise mostrar la realidad para ver qué íbamos a hacer, porque hoy se sabe que coronavirus, ¿verdad?, puede permanecer en el aire hasta 3 horas o más horas y puede trasladarse incluso hasta 10 metros si es que las condiciones de ventilación no son las aptas. Si ustedes usan aire acondicionado, el aire acondicionado lo único que va a hacer es mover la concentración de contaminantes que esté, ¿cierto?, dentro de ese edificio. Y por lo tanto podemos tener, ¿cierto?, muchas personas de las que se han contaminado y amigos personales que se han cuidado mucho, se han contaminado en espacios cerrados. El metro, el bus, el supermercado, el banco, son lugares que predisponen a la contaminación aérea de las personas. Y por lo tanto, las instituciones tienen que recurrir en primera instancia, yo vuelvo a repetir, la primera barrera en bioseguridad que deben tener controlado es el edificio.
Si el edificio no cuenta con las condiciones básicas de bioseguridad, el edificio no puede ser reabierto en estas condiciones. Y si no logran, ¿cierto?, instaurar una mejora en el aire acondicionado, en la filtración, en utilizar medidas de filtración del aire para sanitizar, para desinfectar el aire, van a tener que recurrir, ¿cierto?, recurrir a la capacidad mínima de personal de trabajo dentro de las instituciones, y van a tener que recurrir también al uso siempre de mascarillas, y ahí van a tener que minimizar, ¿cierto?, la capacidad de trabajadores dentro de un espacio que sea cerrado. La última pregunta, ¿con cuánta periodicidad se debe hacer la desinfección química en las áreas que custodian expedientes físicos? Depende siempre de la cantidad de personas. O sea, lo ideal es que si ustedes tienen una alta afluencia de público, se desinfecte una vez al día. Si ustedes tienen si tienen esto siempre es dependiente. Yo estoy tratando de que no se caiga en la desinfección total, porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la desinfección de zapatos para ingresar a una institución. No estoy de acuerdo con los arcos de desinfección al ingreso de una institución. La probabilidad de que exista un coronavirus que sea viable, que tenga la capacidad infectiva en una ropa o en un zapato, es muy baja, que esté en el suelo, es muy baja. Se transforma en alta cuando nosotros llevamos la ropa, ¿cierto? Después de haber estado en el metro, en el bus o en un banco, podemos llevar mucha contaminación y llevarla a la casa, eso es un problema. Pero cuando vamos a una biblioteca, no. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado por dónde enfocamos, ¿verdad?, nuestras formas de seguridad. Acá, como yo le decía y lo repetí, la primera barrera es la persona a persona, luego la aérea, ¿verdad?, y los objetos. Pero eso de desinfectar plazas, avenidas, parques, me parece que es malgastar el poco dinero que nos está quedando a todos los países de Latinoamérica, y tenemos que recurrir a la principal, al bloqueo de la principal vía de contagio, que es la persona a persona, la del objeto y la aérea. A mí me parece que hay que poner la atención en esos focos. Muchas gracias, don Yerko, por toda su explicación y por evacuar estas consultas, y estamos en contacto. Muchas gracias, que les vaya muy bien.